bienvenidos a un nuevo video. En este caso lo que vamos a analizar es estática, ¿sí? Pero antes de pensar en lo que es estática, en qué es lo que se encarga la estática de analizar dentro de la física, vamos a dejar en claro esto que vamos a marcar acá, ¿sí? El tema de fuerzas. El tema de fuerzas, vamos a ver que si nosotros trabajamos con cuerpos del tipo puntual, ¿sí? Cuerpos puntuales, lo vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? Por un lado vamos a tener lo que se conocen como fuerzas colineales, ¿sí? Que las fuerzas colineales son las que están sobre la misma recta. ¿Bien? Fíjense que ahora, cuando terminemos de explicar esto, vamos a ir detallando cada una parte por parte. Así que quédense hasta el final del video. Como dijimos, bueno, están sobre la misma recta, ¿sí? ¿Qué significa que estén sobre la misma recta? Que tienen la misma dirección, ¿sí? Ahora vamos a ejemplificar cada una de estos casos que tenemos acá. Por otro lado, ¿sí? Tenemos lo que se conoce como las fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes, ¿sí? Salen desde un punto o bien van hacia un punto, ¿sí? Recuerden que quédense porque vamos a seguir trabajando esto parte por parte, ¿sí? O sea que si esto sucede, ¿sí? Además de esto, ¿sí? Se tiene que cumplir que tienen distintas direcciones. Es decir, como dice acá, sus direcciones van a ser oblicuas, es decir, se van a cortar en un punto, van a ser rectas que se van a cortar en algún punto. ¿Bien? Entonces, bueno, una vez diferenciados estos dos casos, vamos a pasar a analizar particularmente esta y cómo determinar, ¿sí? Una resultante de manera analítica, ¿sí? Recuerden que este video va a estar destinado a trabajar con el método analítico de resolución de fuerzas. Bien, como dijimos anteriormente, ¿sí? Vamos a analizar y explicar cada uno de los casos. En este caso vamos a arrancar por las fuerzas colineales, ¿sí? Fíjense, yo les había dicho, son las que tienen la misma dirección, fíjense que están sobre la misma recta, ¿sí? Bien, esta recta punteada amarilla que se observa ahí es la dirección de ambas fuerzas, ¿sí? Fíjense que están sobre la misma dirección, tienen la misma dirección, ¿bien? Y entonces ahí ya lo vamos a clasificar como fuerzas colineales, están sobre la misma recta, sobre la misma dirección, ¿bien? Vamos a analizar solo estos dos ejemplos porque los otros vienen, se pueden desprender de estos, digamos. Si los pensamos un poquito, podemos concluir de más en otros casos, ¿sí? ¿Qué pasa si las dos fuerzas van hacia el otro lado? ¿Qué pasa si en vez de ir en este sentido van hacia afuera las dos? Se piensan básicamente de la misma manera, ¿sí? Como dije anteriormente, vamos a trabajar el método analítico de resolución, ¿sí? Entonces vamos a pensar, si nosotros sabemos que la fuerza 1 vale 40 kilogramos fuerzas y la fuerza 2 vale 35 kilogramos fuerzas, para sacar la resultante, ¿sí? Le vamos a poner la letra R de resultante, lo único que tengo que hacer en este caso es sumar la fuerza 1 más la fuerza 2, porque ambas van hacia el mismo lado, ¿sí? Siempre que las dos fuerzas vayan hacia el mismo lado, las tengo que sumar, ¿bien? Entonces en este caso lo que haríamos es 40 kilogramos fuerzas más 35 kilogramos fuerzas, y en este caso la resultante nos va a dar como resultado 40 más 35 son 75 kilogramos fuerzas. No es más que eso, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, esta situación podría ser, por ejemplo, dos personas tirando de una cuerda hacia un mismo lugar, ¿sí? Una cuerda, supónganse que acá la cuerda en esta punta estaría atada a un auto, por ejemplo, y dos personas tiran de la misma cuerda en un sentido, ¿sí? Recuerden que acá, en este caso, ¿sí? Vamos a sumar siempre y cuando tengan mismo sentido, ¿sí? Esto es algo importante de observar, ¿sí? Vamos a sumar las fuerzas colineales si tienen el mismo sentido, ¿sí? Ahora vamos a analizar acá qué pasa cuando los sentidos son opuestos, son contrarios, ¿sí? Recuerden que el sentido lo da la flechita del vector, ¿sí? Fíjense, acá las dos fuerzas se están ejerciendo en este sentido, acá las dos fuerzas están ejerciéndose en aquel sentido. ¿Bien? Entonces, ambas son colineales, están sobre la misma recta, pero acá como son sentidos opuestos, ¿sí? La resultante la vamos a calcular restando la fuerza 1 menos la fuerza 2. Y acá, ¿sí? Tienen que tener especial cuidado con el tema del sistema de referencia. ¿Cuál va a ser la que van a tomar como primer fuerza y cuál va a ser la que van a tomar como segunda fuerza? ¿Sí? Eso va a tener que depender del tipo de trabajo que le van a hacer, de cómo van a analizar la situación y demás, ¿sí? En este caso yo tomo positiva la fuerza 1 y negativa la fuerza 2, ¿sí? Si la tomara al revés, lo único que cambia es que me va a dar distinto el signo,
¿sí? Eso, en física, el signo contrario quiere decir que va hacia el otro lado de lo que yo supongo. Por ejemplo, yo supongo que este movimiento se da para allá, para aquel lado, ¿sí? Cuando yo haga la resultante y me da negativa, me va a dar para el otro lado. Me está diciendo, no, se mueve para el otro lado, ¿sí? Bien, entonces acá dijimos 40 kilogramos fuerzas, menos, porque estamos con fuerzas opuestas, menos 35 kilogramos fuerzas, 35 puse 3. Entonces acá la resultante me daría solo 5 kilogramos fuerzas. Como me da positiva, ¿sí? Yo asumí que esto se iba a mover hacia allá. Como me da positivo, ¿sí? Entonces es correcto lo que yo estoy asumiendo. En el caso contrario, si me hubiese dado negativo, me está diciendo no, se mueve en contra de lo que vos supusiste. ¿Bien? Bien, continuando, ahora lo que vamos a resolver, ¿sí? En esta parte es cómo encontrar la resultante, ¿bien? De fuerzas concurrentes. Acuérdense que la resultante es una fuerza que hace el mismo efecto que estas dos que están acá, ¿sí? Fíjense que ahora nosotros vamos a analizar un caso en donde tenemos dos fuerzas concurrentes. ¿Por qué concurrentes? Porque salen desde el mismo punto, ¿bien? Para eso lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que si tenemos las fuerzas, ¿sí? Tenemos que tener los ángulos y además de eso tenemos que ubicarlas sobre un sistema de ejes. Entonces, al ubicarlas en un sistema de ejes, como vimos anteriormente en otro video, vamos a poder hacer la descomposición de cada fuerza. ¿Bien? O sea, nosotros sabemos que esta F1 va a tener componente F1X, F1Y. Después esta componente F2 va a tener F2X y F2Y. Y fíjense que ahí me van a quedar fuerzas colineales que yo voy a poder sumar. Bien, entonces el fin de esto es descomponer estas dos fuerzas en otras dos para que la pueda trabajar como si fuesen fuerzas colineales. Y después al final, con las dos componentes de esa resultante, encontrar la resultante final, que ahora lo vamos a ver a todo eso. Paso a paso lo vamos a ir explicando. Bien, entonces primero vamos a encontrar las componentes de cada una de las fuerzas. Bien, nosotros decimos, bueno, la componente, vamos a calcular primero la componente en X de la fuerza 1, ¿sí? Le vamos a poner 1 acá arriba, ¿sí? Esto sería F1 por coseno de alfa, que alfa ahora lo vamos a ir reemplazando a todos, ¿sí? Para la componente en Y de la misma fuerza, hacemos F1 por el seno, ahora en este caso de alfa. ¿Sí? ¿Por qué usamos de esta manera? ¿Por qué para X coseno y para Y seno? Porque fíjense que tenemos referido desde el eje, desde el semieje positivo de las X. Siempre que tomemos el ángulo desde acá para allá, tenemos que usar de esta manera. Si hubiese sido de acá para acá, tenemos que usar al revés. ¿Sí? Seno para X y coseno para Y. En el caso de que tengamos el otro angulito, el de acá arriba. ¿Bien? Entonces acá decimos, bueno, fx va a ser fx1, vamos a ponerla así porque vamos a tener el de la segunda fuerza. Va a ser 40 kilogramos fuerzas por el coseno de 60. Bien, entonces acá ya vamos a poder calcular f, la componente en x de f. Bien, dijimos, bueno, es F1, que es 40 kilogramos, por el coseno de 60. Esto me da como resultado 20. 20 kilogramos fuerzas. ¿Sí? Recuerden, perdón, recuerden que esto, ¿sí? Es ilustrativo, es decir, acá no está exacto el ángulo de 60 y todo esto no es un ángulo de 190. Bien, así que tengan en cuenta que acá lo que estamos haciendo es solamente representar estas fuerzas, pero sin las medidas exactas. ¿Sí? Como lo vamos a hacer de manera analítica, no es necesario eso aún. Bien, tenemos ahora, vamos a calcular la componente ni de la fuerza 1. Va a ser 40 ahora kilogramos fuerzas por el seno de 60 grados. Bien, ahora en vez del coseno estamos usando el seno y esto me va a dar tanto como 34,6. Vamos a aproximarlo ahí. O sea, F1 es 34,6 kilogramos fuerzas. Bien, esto
Vamos a reservar ahora, ¿sí? Porque fíjense, acá tenemos esto hasta acá, desde acá. Lo vamos a volver a marcar para que ustedes puedan ver lo que yo quiero decirles. Desde acá hasta acá tenemos lo que se llama F1X. ¿Bien? Y desde acá para arriba, así, lo pongo así medio superpuesto para que lo puedan ver, tengo F1Y. ¿Bien? Entonces tengo F1Y, F1X. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es determinar las mismas componentes, pero para F2. ¿Bien? Entonces tengo, vamos, Fx2, vamos a ponerle así, va a ser, en vez de F1, vamos a usar F2 por el coseno ahora del ángulo beta. Y para sacar Fi2 va a ser F2 por el seno del ángulo beta. ¿Bien? Vamos a ir reemplazando. Tengo Fx2, que va a ser, en este caso, 35 kilogramos fuerzas por el coseno de 190. Y acá tenemos que prestar especial atención porque fíjense cómo Fx va para allá. Si nosotros vamos a considerar todo lo que es para allá es positivo, para arriba negativo, perdón, positivo, para abajo negativo y para la izquierda negativo. Entonces, la componente en X de F2, que va a estar ubicada acá, ¿sí? Me tiene que dar negativa. ¿Bien? Entonces vamos a probar eso. Va a ser 35 por el coseno de 190. ¿Bien? Dije 35 por el coseno de 190, que esto me da tanto como menos 34 Fx2. Esto me va a dar menos 34,4 kilogramos fuerzas. ¿Bien? Entonces, como fíjense, como está para aquel lado, me quedó negativo. Ahora, para sacar la componente en I de esa fuerza, tengo que hacer 35 kilogramos fuerzas por el seno de 190. Bien, ahora en vez del coseno utilizamos el seno. Y eso me da menos 6,07, menos 6,1 podemos poner para aproximar. ¿Sí? Menos 6,1 kilogramos fuerzas. Bien, entonces fíjense que ahora lo que vamos a obtener acá es, vamos a marcar también, acá, bien, ahí tenemos lo que es F2X y para abajo, chiquitito acá, hasta ahí nomás, ahí chiquitito tenemos F2 y fíjense que se condice, ¿ves? Que F2y medio chiquitito en comparación de las otras, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos Fx1, Fi1, F2X y F2Y. Esos cuatro valores son los que vamos a considerar ahora. Porque fíjense, si yo quiero resolver, ahora dejamos de tener estas dos fuerzas, F1 y F2, y pasamos a tener las componentes, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo nos va a quedar ese gráfico ahora. Bien, pasando en limpio el gráfico, lo que nos queda, ¿sí? Fíjense que descompusimos la fuerza F1 que teníamos por acá y F2 que teníamos por acá en estas dos, ¿sí? En estas cuatro en total, ¿sí? Entonces fíjense, en el eje X yo tengo todo lo que son fuerzas colineales, ¿sí? Entonces ahí yo las voy a poder sumar, como lo vimos anteriormente, y digo, bueno, voy a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser, recuerden que dijimos, todo lo que va a la derecha positivo, arriba positivo, izquierda negativo, abajo negativo. Es el sistema de referencia que estamos usando. Entonces me va a quedar F1X que va para allá positiva menos F2X. Bien, de acá vamos a decir entonces, F1X era 20 kilogramos fuerzas. Bien, 20 kilogramos fuerzas.
Y F2X era 34 menos 34,4 kilogramos fuerzas. ¿Bien? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X me va a dar como resultado menos 14,4 kilogramos. ¿Qué me está diciendo que me va a dar menos 14? ¿Sí? Que estas dos fuerzas, tener estas dos fuerzas de acá, colineales, es lo mismo que tener una sola fuerza que tire para la izquierda con este valor. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con el eje Y. ¿Sí? Planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje ahora Y y vamos a tener F1Y, que va para arriba, positivo, menos F2Y, que va para abajo, porque es negativo. Bien, entonces acá tenemos F1Y es 34,6 kilogramos fuerzas. Menos, porque va para abajo, me da negativa, 6,1 kilogramos fuerzas. ¿Sí? 34,6 menos, dijimos 6,1 kilogramos fuerzas, me da tanto como 28,5. O sea que la sumatoria de fuerzas en I me da 28,5 kilogramos fuerzas. ¿Sí? Entonces ahora nosotros lo que vamos a tener, en vez de tener todo esto, vamos a tener, en vez de 4 fuerzas, vamos a tener 2 fuerzas. La resultante de fuerzas en Y y la resultante de fuerzas en X, que van a ser estas dos. Las vamos a hacer de otro colorcito, fíjense. Vamos a tener por un lado esta y por otro lado vamos a tener esta de acá. Vamos a ver cómo nos queda en el gráfico. Bien, fíjense que ahora lo que nos queda a nosotros, yo acá le puse RI y RX, ¿sí? Que serían en realidad la sumatoria de fuerzas en X, lo vamos a llamar ahora resultante en X, y la sumatoria de fuerzas en Y, que fuimos determinando recién, la vamos a llamar resultante en Y. ¿Bien? Entonces ahora, al tener ya estas dos fuerzas, lo que puedo hacer yo es componerlas, ¿sí? Para encontrar una única fuerza y que ya me dé la resultante de esa fuerza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es componer estas dos. ¿Cómo las componemos? Lo podemos hacer geométricamente para que ustedes lo puedan ver. Fíjense que ahora acá lo que hicimos fue componer, es decir, al revés de lo que veníamos haciendo, lo que hacemos es proyectar esta línea de puntos paralela a esta donde termina RX, proyectar esta línea de puntos paralela al eje X donde termina RY, y donde los dos puntos se cruzan, que es acá, donde se cruzan las dos proyecciones esas que yo hice, desde el inicio hasta ese vértice vamos a tener lo que es la resultante. ¿Bien? Entonces ahora, para calcular esa resultante, ¿sí? Fíjense que yo acá, ¿sí? Lo vamos a mostrar a pintar un poquito para que lo vean ustedes. Esto de acá es un triángulo rectángulo en donde la resultante es la hipotenusa y los catetos, ¿sí? Serían Rx y este cateto de acá es igual a este de acá, por lo tanto este de acá también es Ri. Entonces lo que podemos hacer ahí es, para poder calcular la amplitud de esa resultante que me queda, ¿sí? Va a ser aplicar Pitágoras, en donde tengo la resultante al cuadrado va a ser igual a la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Como esto es un cuadrado, y va a aparecer del otro lado como raíz, entonces me quedaría de la siguiente manera. La raíz de la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Bien, si reemplazamos, nos va a quedar algo así. Nosotros ya habíamos calculado anteriormente que la resultante en x era menos 14,4. Menos 14,4 kilogramos fuerzas. Todo eso elevado al cuadrado. Más la resultante en y era 28,5 kilogramos fuerzas. Todo eso elevado al cuadrado, y de todo eso le tengo que calcular la raíz. Bien, o sea, de todo esto calculo la raíz de todo eso. Bien, y esto me da aproximadamente el resultado, ¿sí? 31,9.
31,9 kilogramos fuerzas. O sea, fíjense, ¿sí? Fíjense, vamos a ir mostrando parte por parte. Tener estas dos fuerzas de acá, ¿sí? Que yo marqué acá, F1 y F2, las tuvimos que descomponer para después volver a componer y encontrar esta fuerza de acá, que es la que hace el mismo efecto que esas dos. Y fíjense que tiene bastante sentido, porque si ustedes lo piensan, si tenemos dos objetos que se están tirando de esta manera, el objeto va a tender a moverse hacia allá. ¿Sí? Si tiro, dependiendo cuál es más fuerte, como esta es más fuerte, la F1, ¿sí? Va a tender a que el cuerpo se vaya moviendo hacia allá. ¿Bien? Entonces, veamos ahora qué sucede con el tema del ángulo. ¿Sí? Porque fíjense, nosotros sabemos que el valor de esta fuerza es 31,9, ¿sí? Que reemplaza a las otras dos, a la de 40 y a la de 35. ¿Sí? Pero lo que tenemos que analizar también es con qué ángulo va a estar esa fuerza. ¿Sí? Tenemos que calcular ese angulito que acabo de marcar, que lo vamos a llamar el ángulo θ. ¿Bien? Entonces fíjense, recurrimos nuevamente a las razones trigonométricas, en este caso la única que no usamos, que es la tangente. ¿Por qué recurrimos a la tangente? Porque nosotros sabemos que la tangente del ángulo θ va a ser el opuesto, ¿sí? sobre el adyacente. ¿Bien? Pero, ¿sí? Fíjense que acá, en este caso, yo marqué el ángulo θ acá, ¿sí? Que después vamos a analizar bien todas esas cosas, pero también lo podemos marcar acá. Y después vamos a ver por qué. Y vamos a darle un poquito de cuestiones ahí. Vamos a analizar unas cuestiones. Bien, entonces si tomamos el ángulo θ como este de acá, bien, tenemos que hacer opuesto, que es RI, dividido RX. ¿Sí? RI ya lo sabemos, que como dijimos anteriormente, la resultante en I era 28,5, ¿sí? La resultante en I. Entonces me quedaría la tangente de θ es igual a 28,5 kilogramos fuerzas dividido menos 14,4 kilogramos fuerza. Bien, entonces tenemos la tangente de θ, vamos a ver cuánto nos da aproximadamente. 28 dijimos, 0,5 dividido menos 14,4. Esto me va a dar menos 1,98 aproximadamente. Bien, acá fíjense que se cancelan kilogramos con kilogramos y quedaría. Es adimensional. Entonces ahora para sacar el ángulo θ, ¿sí? Tenemos que hacer el arco cuya tangente es menos 1,98. Eso me va a dar el valor del ángulo, ¿sí? Si tangente en la calculadora, menos 1,98 dijimos, y esto me da como resultado 63 grados, 12 minutos y 14 segundos. Fíjense que me da menos 63 grados, ¿sí? Porque me está dando en realidad este angulito de acá, ¿sí? Esto me va a dar menos 63 grados, 12 minutos y 14 segundos aproximadamente, ¿sí? Pero como me está dando este de acá, yo siempre tengo que dar el que está referido a este, ¿sí? Este va a ser el real ángulo θ. Bien, entonces para hacer este angulito de acá, lo que tengo que hacer es a 180 quitarle eso, que es este pedacito de acá, ¿sí? Por eso decía yo que tenemos que dar una vuelta más para comprenderlo, ¿sí? Entonces me va a quedar a eso le tengo que quitar 180, o sea, a 180 grados le tengo que quitar eso, ¿sí? Me va a quedar 116 grados el ángulo θ, el que tenemos marcado de acá hasta acá, 116 grados, 47 minutos y 46 segundos aproximadamente. ¿Sí? Esto es aproximadamente lo que me va a dar el ángulo θ. Entonces ya tenemos
todo lo que necesitamos, ¿sí? Porque fíjense, para una fuerza tengo que dar el ángulo que me define la dirección, que es este, ¿sí? Y el valor mismo de la resultante, que es este. Y acá lo tenemos visto a todo. Tenemos el ángulo y la resultante donde quedaría ubicada.